Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Nuevamente nos encontramos aquí en un programa de Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Fernanda? ¿Qué tal a la audiencia? Tal cual, ¿no? Otro miércoles, seguimos en cuarentena, nos tiraron la cuarentena, pero estamos acá, ¿no? Acompañándolos desde Mirada Salteña, como todos los miércoles y viernes, a partir de las 19 horas. Así es, Martín, exactamente. Tenemos, la verdad, que como yo decía en todas las publicidades del programa, la verdad que tenemos unos televidentes de lujo, ¿me entendés? Que nos siguen, muchísimos saludos a las distintas provincias, aquí en Salta también. Un gran saludo a toda la gente que nos ve desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Así que le mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias que nos ven todos los miércoles y los viernes. Bueno, Martín, ¿te parece? Vamos a empezar a contarle a la gente de qué se trata el programa de hoy. Así es. Perdón, y por eso porque tenemos una audiencia de lujo, vamos a empezar a mimarlos con regalos, ¿o no? Me parece muy bien, Fer, ¿y qué te parece si le empezamos explicando, ¿no? A esto que ya por las distintas redes sociales hemos publicitado, que es lo que vamos a hacer? Presentamos el programa anterior, presentamos nuevo auspiciante, el cual nos ha obsequiado, ¿no? una Party Books con el logo de Mirada Salteña, y el cual, bueno, va a ser sorteado, como decías vos. Contanos cómo va a ser, qué es lo que vamos a hacer. Bueno, así exactamente. Ese es el kit, el que estamos viendo, el que habíamos presentado el viernes pasado, este kit Party de Mirada Salteña, ¿sí? De Dulce Luna Party. Para ganar van a tener que ser así, seguirnos en las cuentas de Facebook, TV Mirada 2020, ¿sí? Los que ya son amigos pueden participar y los que también nos pueden seguir en Instagram, ¿sí? Mirada Salteña. Allí van a poner su nombre completo y sus últimas, los 3 números del DNI y etiquetar a 2 amigos. Es decir, si yo participo tanto en Instagram como en Facebook, voy a tener doble chance. Y el viernes vamos a hacer el sorteo aquí en vivo con todos los que hayan participado aquí en Salta Capital y después van a poder, le vamos a indicar por dónde van a pasar a buscar su regalo. De todas maneras, una vez que termine el programa, debajo de esta misma imagen que ustedes están viendo de esta foto, allí tienen que contestar, poner me gusta, me encanta, me importa, me alegra, y su nombre completo y los últimos 3 números de DNI debajo de esta foto que cuando termine el programa va a quedar posteada tanto en Instagram como en Facebook. Y sumado a eso, que tienen que postear a 2 amigos más, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, invitar 2 amigos más que también deben ser amigos nuestros en Facebook o seguirnos a través de Instagram. De todas maneras, en detalle vamos a aclarar debajo de la imagen cómo tienen que hacer para participar y el sorteo va a ser aquí el próximo viernes en vivo. Y a partir de ahora, Martín, los vamos a empezar a mimar todos los viernes, ¿verdad? Esa es la intención nuestra, porque la verdad que son espectaculares todos los que nos ven acá en Salta Capital, de todos los departamentos, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma. Voy a mandarle un saludo enorme a Eliana Otero, a la concejala Eliana Otero de Rosario de la Frontera, que nos mira siempre, y a su hijo Alfonsito. Así es, ¿no? Y como decís, lo que vamos a sortear es la cajita que ven en la imagen, logueada con Mirada Salteña, ¿no? Con todo el kit de Mirada Salteña. Exactamente, completo, delicioso, se los aseguro, espectacular ese kit, que es de Dulce Luna Party. Muy bien, y ahora presentamos a nuestra invitada de hoy. Así es, Martín. Qué tema muy interesante, ¿no? Que bien lo charlamos cuando se nos presentó, ya la tenemos en el piso, a la diputada Amelia Melita Costa. Ella es diputada provincial por Orán, ¿sí? La verdad que charlamos respecto a estos temas y me pareció muy interesante los proyectos en que está trabajando la diputada. Es más, justamente todos los que nos siguen ya en las redes han podido ver la publicidad y uno de los proyectos a hablar y que nos va a contar, que la verdad es importante, ¿no? Que ella como diputada pueda difundir el trabajo que está realizando, los proyectos que está elaborando, y uno de ellos es un proyecto de ley sobre la limitación de los débitos automáticos por créditos de los ingresos mensuales en la cuenta sueldo de los empleados públicos de la provincia. Seguramente, Fer, un proyecto que va a dar que hablar, ¿no? Muchas opiniones a favor, a algunos les va a gustar, a otros no, pero siempre desde la mirada de proteger el derecho del consumidor, ¿no? En este caso, de que no haya un abuso hacia los tomadores de crédito, ¿no?
Exactamente, ¿no? Seguramente va a haber alguna reticencia por parte de las financieras, los bancos que son los que otorgan este préstamo, pero la verdad que yo leía los fundamentos del proyecto y tiene una excelente finalidad. Ya nos va a contar en detalle la diputada en lo que está trabajando, sobre todo hoy, Martín, en esta crisis económica por la que estamos atravesando, que todas las personas a veces nos vemos obligadas a tener que sacar un préstamo, un crédito. Tal cual, ¿no? Y por ahí la cultura del argentino también, ¿no? De ayudarlo ya desde el punto de vista legal, ya existiendo una ley en el cual ya nos limite, ¿no? A gastar más de lo que generamos, ¿sí? Exactamente. Lamentablemente es una realidad de muchas personas en la comunidad salteña y en Argentina en general, diría, ¿no? En el cual nosotros nos endeudamos. Bueno, todo es una cuestión económica general del país, una crisis económica del país, pero que nos lleva a endeudarnos más de lo que nosotros podemos generar, ¿no? Y ni hablar a veces, y lo hablamos también justamente por los casos que llevamos, de estos intereses, de este abuso que hay en el cobro de los intereses, que al final uno termina sacando un crédito para pagar otro crédito, más los intereses. Imagínate, es una suma que no paras más, ¿me entiendes? Entonces la verdad que, bueno, tiene un fundamento, como bien citaba la ley de trabajo, y decía, por ejemplo, que no se puede pedir como adelanto más del 50% del sueldo. Entonces era uno de los fundamentos legales que tiene el proyecto para plantearse aquí también, ¿no? Que sea hasta el 50% del sueldo del empleado que se pueda descontar, debitar, y no un 100%. ¿Qué pasa? Llego a fin de mes y tengo todo el sueldo debitado. Así es, ¿no? Y es lo que ha pasado también con respecto a los planes de ahorro de vehículos, ¿no? En donde las cuotas han superado fácilmente el 50% de los empleados, ¿no? De la gente que está pagando el plan de ahorro, ¿no? Así es, leía hace poco en uno de los diarios de aquí de Salta que, por ejemplo, respecto a este tema de los planes de ahorro, mucha gente decía que la verdad que el sueldo que tiene hoy no le alcanza para pagar la cuota. O sea, con el sueldo que cobro 100%, no llego a cubrir a pagar la cuota del auto. Y es totalmente abusivo. O sea, yo creo que ya existen normas, el derecho nosotros los conocemos, pero de ahí a ver a un abuso de derecho es otra cuestión. Así es, son cuestiones que hay que preverla, y bueno, como este proyecto, ¿no? Que está tratando de prever, ¿sí? De prever las situaciones que nos pueden pasar a futuro. Y bueno, ya seguramente Amelia nos va a explicar detalladamente, ¿no? Cuáles son los ítems del proyecto. Así es, vamos a contarle, entre otros trabajos que está realizando, también es cuál es la realidad sanitaria en el departamento de Orán, ¿sí? A raíz de esta situación del dengue, que también ha llegado aquí a Salta, viste que ya prácticamente también es bastante preocupante. Ellos se encuentran en una emergencia sociosanitaria, ¿sí? Declarada a principio de este año. Así que también vamos a hablar cómo están trabajando respecto de esta emergencia sanitaria. Así es, y también Amelia Costa es presidente de la Comisión de Prevención de Consumos Problemáticos, ¿sí? En el cual hay un proyecto de declaración de un convenio entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Salta para que los alumnos de los últimos años de la carrera de licenciatura en enfermería de las sedes del norte de la provincia tengan pasantía y prácticas rentadas en ayuda al trabajo que realiza el personal de salud y ejército en virtud de la emergencia sociosanitaria, ¿no? Que estamos viviendo actualmente. Excelente, ¿no? Porque se requiere mucho este personal, ¿no? Sobre todo en salud. Entonces las mismas personas que estudian allá en la universidad, ¿te acuerdas cuando hablábamos con el rector Víctor Hugo Claro, que nos contaba que tienen las sedes en los distintos departamentos? La verdad que es lindo, ¿no? La persona está estudiando, pueda trabajar ya en los últimos años, le abonan y además ya colabora y va adquiriendo experiencia, ¿no? La verdad que es un lindo proyecto, no tiene que luego que se recibe salir a buscar trabajo, venirse, porque a veces todo se está centrando acá en Salta y está bueno, y me encanta cuando hablamos del interior de Salta y que también haya actividades, que se realicen cosas para las personas que también viven en el interior. Y así es, ¿no? Y importante apuntar a la juventud, ¿no? A la juventud sabemos que cuando nosotros lo hemos vivido, cuando uno se recibe, ¿sí? Cuando es joven se recibe, es bien problemático, ¿no? Conseguir trabajo, empezar a generar inmediatamente, ¿no? Los recursos para poder desarrollar o mantenerse, o mantener una familia. Entonces, muy importante, ¿no? Que se ponga hincapié en la juventud y empezar a darle las herramientas ya, ¿no? Para que no solamente tengan experiencia, sino que puedan lograr
una posibilidad económica, ¿no? Así es, Martín. Así que bueno, entre todos los proyectos que está trabajando la diputada Amelia Melita Costa, vamos a estar charlando después del bloque con ella, que ya se encuentra en el piso. ¿Te parece, Martín? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Dale, vamos a una pausa, quédate ahí que ya volvemos. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Etna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Etna. Etna es pura potencia. Estamos de regreso nuevamente aquí en Mirada Salteña. Ya nos encontramos aquí en el piso con la diputada. Un gusto realmente, agradecerle a los dos por este espacio y bueno, saludo también a toda la audiencia de ustedes. Muchísimas gracias, Amelia, Melita. Hace mucho tiempo y es lo que también me llevó a lo que hoy soy, ¿no? Así que le debo mucho a ese Melita que quedó como seudónimo de Amelia. Le escuchaba. Ese apodo deriva de eso. Sí, viene del Me Pelín Pitapa. Sí, ahí empezaron, digamos, empecé como a los 17 años a hacer un programa de televisión, un programa infantil que se llamaba Me Pelín Pitapa, justamente en un canal local, en mi ciudad natal, en Orán. Y bueno, después tuve la oportunidad también de trabajar aquí en Canal 11 de Salta, bueno, donde estuve haciéndolo por 1 año y medio al Me Pelín Pitapa, que quedó, y después, bueno, continué en Orán cuando volví y me casé, pero sí. De ahí viene el Melita, y mirá que después hice otro tipo de programas de interés general, pero la verdad que en la memoria de la gente quedó este Melita, ¿no? Y hasta el día de hoy, que ya está grande la Melita, pero quedó de cariño, digamos. Quedó el Melita. Y bueno, en Orán pasa mucho que por ahí en algún lugar me dicen Amelia, Acosta, y no me registran. Entonces, claro, ¿viste? Claro. Y decís Melita y ya saben quién es, pero claro. Amelia como... Y bueno, ahora en política es como que quedó el Melita de nuevo dentro del cariño de la gente y todo, ¿no? Claro. Bueno, empezábamos comentando al principio, en el primer bloque, respecto a estos proyectos que bien lo charlábamos con el doctor, los cuales nos pareció interesante. Y la verdad que después de la publicidad me llegaban muchos comentarios de qué se trataba, muy interesante, porque realmente aplica para toda la provincia de Salta, no solamente para los ciudadanos de Orán. El proyecto que está presentando aquí la diputada, proyecto de ley sobre la limitación de los débitos automáticos por créditos. Explíquele a la audiencia de qué se trata. La verdad que yo leí los fundamentos y son muy buenos, cómo va avanzando, qué repercusiones puede llegar a tener y qué reticencia, ¿no?, de las financieras. Sí, y de los bancos. Totalmente. Seguramente va a tener su debate. Hoy el proyecto está en comisión, ha tomado estado parlamentario en la sesión anterior. Y bueno, hoy está en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, luego tiene que pasar a la Comisión de Legislación, ¿no? Pero en sí el espíritu mismo del proyecto es justamente buscar, y más que nada que buscar es cuidar, ¿no?, el sueldo de los empleados públicos provinciales. La ley nada dice, ustedes como profesionales del derecho habrán visto que hay un vacío en cuanto a limitar los débitos automáticos, ¿no? De repente, tanto los bancos como las financieras no tienen riesgo alguno a la hora de prestar el dinero
al empleado público, ¿no? O a cualquier personal, a cualquier persona física en realidad, a cualquiera de nosotros que nos puede pasar. Hoy yo puedo legislar sobre los empleados públicos provincial, por eso es este proyecto, ¿no? Pero tengo la esperanza que se pueda replicar y que sea para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que es necesario buscar ese límite en el débito automático. Tomamos créditos y es verdad, la persona firma para que se le pueda hacer el débito automático a las financieras o a los bancos, que no corren ningún riesgo porque ellos van directamente a debitarte de tu cuenta sueldo. Entonces la idea es justamente limitar eso, que pueda solamente cobrarse el 50% del sueldo, como vos bien decías, y lo digo en mi fundamento del proyecto, en el artículo 130, la ley de contrato de trabajo justamente habla de que el empleador no puede prestar o adelantar más del 50% del sueldo a los empleados. Y eso está mostrando ya que está la ley protegiendo ese sueldo que tiene carácter alimentario, ¿no? Pero cuando hablamos de los débitos automáticos, más allá que también esto es algo nuevo, medianamente nuevo, digamos, entonces tampoco no hay nada en la ley que lo pueda limitar a esto. La idea es más que nada poder cuidar el sueldo de los empleados públicos, no está yendo en contra de la financiera ni en contra de que una persona pueda sacar un crédito personal, sino de buscar que ellos puedan realmente prever, que puedan decir, bueno, a ver, ¿qué hago con el otro 50% que me queda? ¿Cómo voy realmente tratando de planificar, ¿no es cierto?, su día a día, y que ese sueldo que es de carácter alimentario sirva para poder seguir organizando la vida de cualquier persona, ¿no? Claro. Así es, y está bueno porque, como comentamos al principio, es una cultura, ¿no? Una mala cultura que tenemos, ¿no? De, como decíamos, de gastar más de lo que generamos muchas veces, ¿no? Entonces queda endeudada la persona y no hay una protección, no hay un límite, digamos, ¿no? En este caso, si saldría la ley, habría un límite legal. Totalmente, que hoy no lo existe, ¿no? Hoy no existe. Hoy no lo existe y bueno, acá en Salta tal vez por lo que es un poco más grande no lo vemos, pero en una ciudad como es Orán, en una sola calle tenemos, en una cuadra, sin ir más lejos, en una cuadra tenemos 2 o 3 financieras, que creo que eso hay que empezar a poner un límite porque la ley no lo dice, no dice nada, es como vuelvo a repetir y reiterar, habla en la ley de trabajo en el artículo 130, pero luego no dice nada en ningún lugar. ¿Y qué pasa esto? Que muchas personas llegan a cobrar menos del 70% de su sueldo y en muchos de los casos hasta quedan cobrando el 0 por 0, ¿no? O sea, el 100% de su sueldo es debitado. Y yo creo que de alguna manera tenemos que ver nosotros cómo ponemos límite a esto, ¿no? Cuando hay un vacío en la ley, creo que ahí es donde tienen que estar los legisladores para poner límite y cuidar sobre todo al empleado público, ¿no? Y porque bien sabemos también, por ejemplo, tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? Que nos protege como consumidores y en el cual hace hincapié, ¿no?, en que no tiene que haber un abuso de la necesidad o ligereza, ¿no?, de la otra parte, que en este caso ¿no? Hablamos nosotros de la necesidad económica que puede tener uno, ¿no? Entonces la necesidad de ir a sacar un crédito, de ir a sacar o de ir a comprar algo en cuotas por ahí. Cuando nos dicen, no, se debita automáticamente y no te va a afectar el límite de saldo, es lo que dicen, ¿no?, generalmente. Entonces ahí es donde uno no puede tener la previsión o no tiene los conocimientos. Lo único que uno piensa en ese momento es tratar de generar o sacar un dinero para cubrir sus necesidades. Y cae en una espiral, ¿no? En un círculo vicioso donde sacás para cubrir una deuda y después sacás otro crédito para cubrir la deuda de ese crédito y los intereses de ese crédito, ¿no? Y estas refinanciaciones que te vuelven a hacer porque no pierde la agencia financiera, porque ellos directamente te debitan de tu cuenta sueldo y obvio no tienen ningún tipo de riesgo porque en algún momento se terminan cobrando. Entonces creo que eso es lo que hay que buscar de poner un límite, ¿no? Yo sé que por ahí va a ser bastante debatido, que quizás haya contradicciones, como decía recién Fernanda, o oposiciones del otro lado, pero bueno, nosotros como legisladores creo que tenemos la responsabilidad y la obligación de buscar y de cuidar al ciudadano, ¿no? Y yo creo que en esto la ley nada dice
y entonces, como ustedes saben, si no lo dice la ley, lo podemos legislar, ¿no? Está permitido hacerlo. Así que bueno, ojalá que este proyecto tenga buen curso, que sea aprobado, y sobre todo lo que más me interesa es que en algún momento se pueda replicar a nivel nacional, ¿no? Yo creo que hay que empezar a tratar lo que es la ley de agencias financieras, que tampoco nada dice hoy la ley, y se está realmente multiplicando en todos lados el tema de estas agencias, ¿no? Como te contaba, en Orán hay en una cuadra más de 3, obviamente la gente ingresa en una, le dicen a sola firma, no hay problema, no importa si está en el veraz, porque claro, no corren riesgo porque cobran directamente del débito automático. Y aparte, bien como hacías hincapié, no son empleados públicos, digamos. O sea, el sueldo lo van a tener, el Estado le va a depositar el sueldo y van a tener de dónde cobrar, ¿no? Los acreedores, digamos, en este caso los bancos, la financiera, ¿no? Sí, es más, mira... el riesgo que hablamos que no corren, digamos. Tienen más seguridad. Riesgo. Claro, al momento de ellos efectuar su cobro lo tienen seguro. Y perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, con respecto a muchas veces que nos ha tocado trabajar con muchas personas que se vieron afectadas, empleadas públicas, falta una información correcta a veces también. Porque ellos... doctora, no sé qué me están descontando. Pasa muchas veces porque no le dan una información clara, si bien la Ley de Defensa del Consumidor dice que tiene que informarles, pero muchas veces incluso los intereses no son bien aclarados, porque esto, ¿no? Tenías una deuda, lo que recién hablábamos, es no terminar jamás de abonar cuando termino de pagar esto. Incluso cuando se judicializa el tema, si la persona no presenta un abogado, no sé cuándo va a terminar de pagar, porque después se ejecutan los honorarios del abogado y así sucesivamente, y todo se va debitando. Porque es verdad, está el sueldo allí a disposición. Y bueno, vos dijiste algo ahí también que me haces recordar, que justamente la ley habla, en cuestiones de embargos, que el 20% es inembargable, ¿sí?, del sueldo. Entonces hay varias, digamos... Se embarga hasta el 20%. Hasta el 20%, perdón, claro, que es hasta el 20%. Y no importa el monto de la ejecución, digamos, el dinero, es solamente hasta el 20%, porque del cuida, derecho de trabajo, de la ley de contrato de trabajo, tiene la protección del 20%. Ahora, qué importante, ¿no? Nosotros muchas veces nos pasa y vemos gente... nuestra actividad más social, cuando hacemos el estudio, la materia, ¿no?, que desarrollamos, y nos pasa a ver, como decía Fernanda, de cómo entran en una espiral viciosa, ¿no?, que decías, porque se endeudan, cobran un buen sueldo de empleado público muchas veces, no tienen acceso, no son tan muy buenos también, pero no tienen acceso a un abogado de oficio, ¿sí? Porque justamente cuando se le viene toda la debacle, porque económicamente no pueden cubrir el costo mensual de vida, van a un abogado, ¿sí? Y cuando van a Ciudad Judicial no tienen acceso al abogado de oficio porque justamente tienen un sueldo que duplica los 2 salarios mínimos vital y móvil. Pero tampoco tienen el dinero para abonar a un abogado particular. Entonces quedan como desamparados, ¿no? Quedan bien... Sí, totalmente. Y bueno, esto es algo que también nosotros lo vemos a diario justamente en las oficinas de defensa del consumidor, donde va el vecino con el abogado de la empresa a reunirse, a ver cómo refinancian la deuda, y son casos y casos que vos ves y decís cómo ayudamos para que puedan salir, porque la verdad que entran en una espiral de no salir nunca más, y bueno, creo que ahí es porque justamente está este vacío, ¿no?, de la ley. Así que yo creo que eso es importante. La verdad que, bueno, hoy estuve reunida justamente con la presidenta de la Comisión de Legislación, que es una de las comisiones donde ha sido girado este proyecto, y que bueno, obviamente estuvimos discutiendo y viendo algunas cuestiones del proyecto, y bueno, tengo fe en que esto se va a dar, sobre todo pensando en ese empleado público provincial que a veces no sabe cómo salir, y que estas empresas financieras se aprovechan, ¿no?, de esa necesidad que está atravesando la persona, ¿no? Y como bien decía, ¿no?, se refinancia y es de nunca terminar, ¿no?, porque le dan otro crédito más grande para cubrir el anterior, y se aumenta la cuota y siguen sin poder pagar. Sí, ¿no? Muchas veces son nada más que para pagar intereses, ¿no? Y siguen adeudando a veces el capital, y bueno, lleva también, que lo he visto, lo he tenido que vivir, no solamente dentro del núcleo familiar, sino entre amigos y gente vecina, que terminan vendiendo hasta sus bienes para poder pagar la deuda, y terminan viviendo como indigentes, ¿no? Que es lo que los lleva a meterse en deuda tras deuda, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, la posibilidad de buscar un límite a estos abusos
de intereses que ponen a veces las agencias financieras, ¿no? Sí, ¿no? Y qué importante el proyecto cuando yo lo leía, que también, ¿no? Como uno conoce, charla también con los clientes que le han pasado cuestiones, me pasó de ver que van muy preocupados, angustiados, o sea, es una cuestión a la salud también, ¿no? Les afecta esta de decir, a ver cómo hago para llegar a fin de mes, porque saben que va a estar todo el sueldo debitado, y a veces nos sucede que tenemos emergencias, como una cuestión, un hijo se te enferma o sucede algo que necesitas disponer de un dinero. La gente automáticamente, si no dispuso de su sueldo, va a ir a sacar otro crédito, porque a veces surgen estas cuestiones, y yo creo que esto también sería muy viable, este proyecto, atento a que podría dar una tranquilidad en la cuestión de la psiquis mental, ¿no? De las personas, esta tranquilidad de decir, yo sé que voy a disponer de esto va a ir para poder abonar, para poder pagar. La verdad que desde ese punto de vista de la salud, que lo hemos vivido, como bien decías, en familiares, en amigos, en clientes, que la angustia por la que atraviesan en ese momento, la desesperación, los afecta, ¿no? La verdad que qué importante sería que realmente tomen en consideración y sea viable y salga, porque la verdad que hablando ahora y charlándolo y también viéndolo anteriormente con Diego, que me pasaba el proyecto, es como dice usted, diputada, no existe legalmente esta protección, no dice nada, no hay nada. Y justamente se dan estas cuestiones de que hay gente que me ha pasado que él tiene descontado el 90% del sueldo. Es que terminó cobrando, ¿sí? 200 pesos. Sí, en muchos casos es 0-0, Fernanda. ¿Sí? A mí me ha pasado de vecinos que han ido a mi oficina y me dijeron, mira Melita lo que estoy cobrando, y es 0-0. Entonces, si la ley de trabajo ya previó en este 50%, es porque está protegiendo ese sueldo. La persona necesita esa chance de tener un porcentaje de su sueldo para poder planificar su vida, como bien vos decías. Entonces yo creo que la verdad es ese el espíritu del proyecto, y creo que es muy importante poder debatirlo, plantearlo dentro de la Cámara, y pido a todos mis pares diputados que la verdad me puedan acompañar en este proyecto, que lo único que busca es proteger el sueldo de los empleados públicos provinciales, ¿no? Que, vuelvo a repetir, tiene carácter alimentario, ¿no? Qué importante, y cómo va de alguna manera, como charlábamos, salpicar con respecto a lo demás, ¿no? La cuestión emocional, de salud, la tranquilidad, que como diputados también tienen que velar por esta cuestión de la población, para todo, en este caso la provincia, para todos los salteños y las salteñas. La verdad que ojalá que sí sea viable, porque después de haberlo publicado me llegaron muchísimas consultas, así que bueno, ya la estamos aclarando, aquí está la diputada aclarando cómo se va a trabajar en este proyecto, muy interesado, porque la verdad todos nos decían esto, ya sea que no cobras nada, o me deja 1.000 pesos o 2.000 pesos, que la verdad hoy eso no es nada, porque la verdad vas a un súper, a una verdulería y no te alcanza ese dinero que te queda, el remanente. Así que la verdad espero que sea viable, porque hubo mucho interés desde que se tomaron conocimiento del proyecto, muy interesados en saber de qué se trataba. Sí, la verdad que lo mismo ha pasado el día que ha tomado estado parlamentario, y bueno, en Orán también ha tomado mucho interés, y acá bueno, también algunos medios que en ese día que tomó estado parlamentario que me habían entrevistado, así que sí, yo creo que es muy importante y espero que lo podamos tratar, y como decís vos, y que también lo que anhelo yo, que pueda salir y que podamos dejar un antecedente también en cuestión como provincia, ¿no? En cuanto a esta ley, y que se pueda hacer a nivel nacional, ¿no? Muy bien, bueno, muchos temas, ¿no?, para hablar con Amelita. ¿Qué te parece si vamos a una pausa, Fernanda, y luego continuamos? ¿Sí? Falta todavía la realidad sociosanitaria de Orán también, que nos va a comentar seguramente. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos. Perfecto, ya regresamos. La Rotonda Lácteos Mayorista, para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido, Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia.
estamos de regreso nuevamente aquí en Miradas Salteñas. Nos encontramos en el piso charlando con la diputada Melita Costa. Y bueno, vamos a continuar. La verdad que fue espectacular. En el bloque anterior hablamos todo respecto de sobre la limitación de los débitos automáticos por créditos. Ahora vamos a seguir charlando con la diputada, que ella se encuentra trabajando también en la realidad sanitaria del departamento de Orán, más precisamente con este tema que de público conocimiento, que nos está afectando a todos, que es el tema del dengue también. ¿Verdad, diputada? Cuéntenos un poquito cómo nos decía que a principio de año ya se había declarado esta emergencia sociosanitaria. Sí, sí. Bueno, fue la verdad que desafortunadamente este acontecimiento, ¿no?, de los fallecimientos de los niños wichí en el norte, que bueno, pasó ahora y realmente fue muy oportuna la decisión del gobernador de declarar esta emergencia sociosanitaria, ¿no? Es un problema estructural que tenemos en el norte que hoy salió a la luz. Salió a principio de año ya en el norte y creo que con esta situación de pandemia en la que vivimos ha salido reflejado más las necesidades en cuanto a salud que hay en el norte, ¿no? Gracias a Dios, la decisión del gobernador y esta mirada que él tiene hacia una mirada federal en la provincia ha logrado que podamos ir avanzando en cuanto a herramientas que necesitamos en el norte, ¿no? Tal es así que en mi departamento, en el departamento de Orán, ya hemos recibido 2 ambulancias de media complejidad en este periodo, fue justamente el mes pasado, así que bueno, la verdad que agradecida al señor gobernador porque escucha nuestros llamados, escucha nuestros pedidos y la situación en el norte, la verdad que es realmente deplorable, ¿no? Y lamentable. Los hospitales están necesitando muchísimos recursos, insumos, y hoy, bueno, se está trabajando en todo esto, más allá que la pandemia del coronavirus no está, digamos, cubriendo con todo, ¿no? Pero hay una problemática que es muy constante y que es muy del momento en Salta, ¿no? Porque no solamente vamos a decir que hoy el dengue es del norte, sino que se ha expandido por toda la provincia. Así que creo que es algo en lo que tenemos que empezar a prestar atención también todos los salteños, en cómo vamos a empezar a erradicar y controlar sobre todo el dengue, ¿no? En Orán se han dado muchísimos casos de dengue, no solamente en el departamento Orán, sino también en el departamento San Martín, y tal es así que las estadísticas hoy muestran un número superior a lo que son de 2000 casos, ¿no? Así que yo creo que hay que trabajar en eso. Nosotros desde Orán hemos trabajado ya desde años anteriores, trabajamos conjuntamente con Salud Pública, con los municipios y los hospitales. Se hace un trabajo de descacharrado que se hace 3 veces al año. Y obviamente después también el tema de ir y hacer las fumigaciones dentro de las casas, ¿no? Y lo que nos ha servido muchísimo a nosotros como comunidad es el trabajo con las escuelas. Se han involucrado también las escuelas y con los niños en esta concientización y esta capacitación, creo que han sido los mejores maestros para los padres, ¿no? Porque eran ellos que nos decían, bueno, a ver, mamá, fíjate detrás de las cortinas, mamá, fíjate abajo de la cama, o sea, nos enseñaban ellos, que nosotros quizás lo sabíamos, pero por ahí decimos, ah, no, es una tontera. Ellos están más atentos. Sí, sí, totalmente, o por ahí si ven algo, un vaso con agua, o van y le cambian ellos el bebedero a los animales, a las mascotas que tengamos en casa, porque es en los lugares limpios donde este mosquito también se cría, ¿no? Entonces, ellos mismos de ir constantemente a cambiar, y te va haciendo tomar conciencia, porque vos decís, che, mira, mi hijo de 5 o 6 años me está enseñando, entonces vos prestás atención a todo eso. La verdad que nosotros hemos podido lograr y hemos visto desde esa manera, desde los chicos también involucrándose desde la educación, cómo han podido ayudar y concientizar, ¿no? Nosotros, más allá que hoy estamos como viviendo dentro de esa epidemia de lo que es el dengue, pero la sabemos manejar, ¿no? Pero esto no quiere decir que nos tengamos que desentender del tema, porque la verdad que es un problema provincial y hoy no es solamente un dengue factor 1, sino que empieza
otros factores y que llega hasta el dengue hemorrágico, claro, que es el que lleva a la muerte de muchos, ¿no? Y que sabemos que ha habido muchos casos ya de estos dengue hemorrágicos y que han terminado con el fallecimiento de esas personas. Creo que tenemos que empezar a tomar conciencia también en cuanto a eso y empezar a capacitar y sobre todo, más que nada, a comunicar y concientizar, como este ejemplo que hicieron los niños, poder hacerlo en toda la comunidad, en toda la población, y que sepamos que vamos a estar viviendo con este dengue, ¿no? Con esta epidemia, con este Aedes aegypti que hoy lo tenemos dentro de lo que es la comunidad y conviviendo con nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Y qué importante, ¿no? Recato dos cositas que mencionaba, ¿no? Primero, que a pesar de la pandemia y todo, los recaudos que tuvimos que tomar a nivel nacional, provincial y municipal con respecto al coronavirus, no se ha dejado de tomar también los recaudos con respecto al dengue, ¿no? Se han ocupado tanto el municipio como el gobierno provincial. Muy importante eso, porque por ahí la gente, como que todo el mundo habla del coronavirus y se ha escuchado, ¿no? Comentarios y el dengue, pero no, sí se están ocupando, ¿no? Funcionarios que sí se están ocupando de la realidad que nos afecta a nosotros hoy. Porque hoy en Salta, si bien no tenemos una transmisión comunitaria del coronavirus, pero tenemos otra realidad que es el dengue, ¿no? Que sí hay muchos más enfermos y casos de lo que es el coronavirus. Y segundo, resaltar, ¿no? Lo que decía y que nosotros en el programa siempre decimos, el eslogan del programa es cambiemos indiferencia por conciencia. Nosotros siempre decimos hay que informar a la comunidad para que se concientice y a través de la concientización la sensibilizamos, ¿no? Y la sensibilizamos y la concientizamos. Y qué bueno esto, ¿no? Que decir de los niños, ¿no? Empezar en la escuela, concientizar a los chicos y es la comunidad futura que vamos formando, ¿no? Y son los mejores educadores, te digo, ¿no? Aparte, cómo ellos también absorben esa información y cómo las transmiten, ¿no? En un juego, en hablar con el papá, la mamá, y bueno, es lo que nos lleva a tomar conciencia también, y también lo hacen mucho con los abuelos, entonces porque pasan más tiempo por ahí los niños con los abuelos hoy, esta sociedad que a veces nos exige trabajar a los dos papás, entonces como que toman mucho contacto con el abuelo y se ha visto también, ¿no? Al menos yo lo he tenido como experiencia en ese segmento, ¿no? Del niño y del adulto ya, digamos, la tercera edad, viste, que ha concientizado más y que está más en el tema y que nos lleva también a nosotros a cuidarnos, más allá de lo que nosotros vivimos constantemente, de saber que sí, nos enteramos de un vecino que tiene el problema del dengue, otro vecino más lejos, un familiar, y que han estado internados por esta situación. La verdad que este año ha sido realmente muy dura la situación del dengue y creo que hay que tomar conciencia en esto y trabajar. Nosotros desde la Cámara justamente estamos trabajando en la Comisión de Salud con respecto a este tema, hemos presentado hace poco un proyecto que se aprobó con respecto también a la concientización y a la capacitación a los profesionales de la salud con respecto al tema del dengue, ¿no? Que también salió para toda la provincia, que creo que eso es muy importante. Realmente esta epidemia, este Aedes aegypti, va a quedarse en la comunidad, porque no es que se va a ir, nosotros vamos a ir creando nuestros anticuerpos como para poder hacerle frente, pero mientras tanto también debemos nosotros estar preparados y concientizados, ¿no? Empezar a concientizarnos con respecto a este tema, ¿no? Y hablando justamente, diputada de Salud, qué importante el proyecto también que estábamos leyendo al principio del programa de prevención de consumos problemáticos y el convenio que usted había realizado entre el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional de Salta para que los alumnos de los últimos años de la carrera de licenciatura en enfermería que estudian allí en el norte de la provincia tengan pasantías y prácticas rentadas, porque más allá de los insumos materiales que necesitamos en un hospital, en una salita, necesitamos también el personal humano, que es muy importante, capacitado, con conocimientos y que en el interior tengo entendido, tengo familiares también en el norte, falta muchas veces, ¿no? Porque todo se centra, hablábamos al principio, a veces aquí en Capital, y la verdad que tener de 4, 5, 6 horas, por ejemplo en el norte, llegar a Salta Capital para que te den asistencia es muchísimo. Qué importante es tener, ¿no? Que los mismos que están estudiando ya empiecen a trabajar en su misma localidad. Sí, la verdad que eso es muy importante y sobre todo hoy con la necesidad de recursos humanos que tenemos en los hospitales del interior, ¿no? Este proyecto, bueno, está saliendo el próximo martes, que va a ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que presenté a principio de año
justamente cuando se declaró la emergencia sociosanitaria, pensando en esa situación, ¿no? Cuando no nos esperábamos que apareciera la pandemia del coronavirus, ¿no? Yo hoy, teniendo en cuenta esta pandemia, creo que es importante este proyecto no solamente para el norte, sino también ampliarlo para toda la provincia, ¿no? Tal como dice el proyecto, nosotros tenemos en la delegación de la UNSA de San Ramón de la Nueva Orán, tenemos justamente la carrera de la licenciatura en enfermería, lo mismo lo tiene la ciudad de Tartagal y lo mismo lo tiene también en Santa Victoria. Y son los lugares justamente donde ha pasado el tema del fallecimiento de estos niños huichí, ¿no? Entonces creo que es muy importante el trabajo allí de estos alumnos del último año de la carrera, donde puedan prestar ese servicio por la falta de recursos humanos que tenemos en ese lugar, ¿no? Necesitamos estadística para poder aplicar políticas públicas, necesitamos tener realmente la verdad sobre la mesa, ¿no? Claro. Que eso yo también agradezco al gobernador que ha tenido una mirada diferente, ¿no? Yo en mi época de concejal de Orán recuerdo que a veces me tenía, y los cuento casi a varias personas, recuerdo cuando tenía que trabajar en cuestión de salud, me tenía que encontrar escondida con los agentes sanitarios porque no tenían permitido dar los datos. Claro. En cambio ahora el gobernador Gustavo Sáenz justamente nos pide que estén los datos para que podamos aplicar políticas públicas. Si no conocemos la verdad, nada podemos hacer. Entonces creo que eso es muy importante y por eso este proyecto también, para que estos alumnos de enfermería que están afín con el tema de lo que es la salud y en el lugar donde ellos viven, que conocen mejor que nadie, puedan prestar el servicio allí, ¿no? Creo que es muy importante y ojalá que también este proyecto sea aprobado y tanto la Universidad Nacional de Salta pueda firmar ese convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ¿no? Y también es una manera de poder ayudar a esos estudiantes que puedan estar trabajando en su lugar, prestando el servicio en ese lugar y con esa tal vez posibilidad de poder quedar en ese espacio, ¿no? Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, lo primordial acá es ver la cuestión de salud, que hoy hace falta, los recursos humanos que nosotros necesitamos y que creo que hoy podemos ir empezando a dar solución desde este proyecto, ¿no? Y qué importante que también cubre otro aspecto, ¿no? Mencionamos al principio del programa dedicarse a la juventud, ¿no? A la juventud que sale y que recién empieza a hacer sus primeros pasos, ¿no? En el campo profesional que ellos eligieron en este caso, y es muy difícil, entonces ya proveerle que sea rentado el trabajo también económicamente los ayuda. Y otro temita que hablaba el otro día cuando le hacemos una entrevista al rector, a Víctor Claro, nos decía, ¿no? De qué importante que, como decía recién, ¿no? El recurso humano sea de la zona para que pueda entender la realidad que se está viviendo ahí, ¿no? No es lo mismo que llevemos gente de acá, esté capacitada o no, la llevemos allá, pero nada mejor que la misma gente del lugar, ¿no? Para que pueda entender la realidad que están viviendo. Sí, justamente con respecto a lo que decís, también este proyecto está pensado por el hecho de que allí hay muchas comunidades de pueblos originarios que a veces no manejan nuestra lengua y a veces no son entendidos, no son comprendidos porque no manejan la lengua, ¿no? Y tenemos chicos que son nativos de ese lugar, que conocen la lengua y que podrían bien prestar servicio en ese lugar y poder darle la atención que necesitan la gente de las comunidades de pueblo originario, ¿no? A veces vemos que divagan estas personas en distintos organismos públicos, tales así como el hospital, un registro civil, la policía, tratando de buscar una ayuda y al no ser entendido por su lengua, vuelven con las manos vacías y con la desilusión de no sentirse integrado, ¿no? Acá un poquito con lo que ustedes también dicen, ¿no? Así que bueno, ese es otro proyecto que también está presentado, les comento, es muy interesante. Que también estamos pidiendo justamente un personal bilingüe en los organismos públicos de la provincia, ¿no? Porque tenemos distintas etnias, no solamente las que hay en el norte, sino en toda la provincia de Salta, ¿no? Así que creo que eso también es hora de empezar a trabajar para hablar de igualdad y de integridad, ¿no? Y de una sociedad inclusiva, ¿no? Claro, totalmente. Lo que iba a decir es que haya una verdadera accesibilidad, en este caso, al servicio de salud, por ejemplo. Sí, totalmente. Porque si no, no existe, digamos, como bien decía la diputada, si de repente esta persona va
porque requiere un servicio, tiene una necesidad de salud y no se la pueden brindar por falta de que no llegan a comprenderlo, la verdad que no hay accesibilidad, o estamos hablando de distintos organismos públicos, no hay un verdadero acceso a los derechos civiles, por ejemplo. Qué importante, ¿no? Bueno, nosotros desde el punto de vista de discapacidad también lo trabajamos, apelando a esto, ¿no? A que ocurra en algún momento, empezamos también desde Salta, una verdadera inclusión y que haya una accesibilidad efectiva en los derechos que queremos tomar en ese momento o que lo estamos necesitando. Sí, por eso es muy importante una mirada diferente, ¿no? Y entrar a ver todos estos aspectos, si queremos hablar de igualdad, si queremos hablar de equidad, de integridad, creo que tenemos que empezar a ver todo esto, ¿no? Y las comunidades de pueblo originario son parte nuestra, son nuestra comunidad y vamos a vivir siempre con ellos porque, bueno, han nacido y son nativos de este lugar, ¿no? Así que, bueno, son varios proyectos, varias cosas que uno tiene en mente y que va trabajando, ¿no? Realmente una alegría, ¿no? Justamente a lo que apuntamos nosotros cuando hablamos de la idea de hacer el programa, ¿no? De tener y entrevistar a funcionarios que estén comprometidos, ¿no? Con la materia. Vemos con todo lo que nos contaste, Amelita, que realmente muy lindo proyecto, muy bueno, muy inclusivos. Se tiene en cuenta cada aspecto, ¿no? De la realidad social, no solamente de Orán, sino en general, como decía, de la provincia, y con la intención de que pueda aplicarse también a todo el país, ¿no? Así que felicitaciones y muchas gracias, ¿no? por esta nota y por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, felicitarlo por la iniciativa. Gracias. Me decían que habían empezado este año, la verdad que los felicito y es lindo que existan estos espacios donde la gente también pueda sentirse identificada y sobre todo asesorada, ¿no? Porque es lo que me contaban que hacían un poco desde acá, así que felicitarlos los dos. Bueno, muchísimas gracias, diputada, muchísimas gracias, la verdad que espectacular. Ojalá que escuchen el resto de los diputados, porque la verdad son proyectos muy importantes, de interés para toda la provincia, para todos los salteños, las salteñas, y la verdad que, bueno, diputada, muchísimas gracias, que siga trabajando. La verdad que es lindo poder escuchar estos tipos de proyectos que se van a aplicar para toda nuestra provincia y que nos van a beneficiar a todos. Así es, Fer, y como decíamos, ¿no? Nosotros somos un programa político, o sea, no tenemos compromiso político con ningún partido, las puertas están abiertas para todos, con el único compromiso que tenemos es con la inclusión, ¿no? De tratar de llegar a una sociedad inclusiva no solo en discapacidad, como decía Fernanda, sino en todos los grupos vulnerables, ¿no? Adultos mayores, pueblo originario, migrantes, LGBTQ, niños, género, ¿sí? Entonces, bienvenida y bienvenido quien quiera venir, ¿no? También con estos tipos de proyectos y cuando salga nos avisás y acá lo vamos a celebrar. Tenemos el espacio para promocionar. Gracias, diputada. Bueno, Marta, estamos llegando, nos despedimos presente con la diputada, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla y recuerden participar del sorteo en el Instagram de Mirada Salteña o en Facebook. El próximo viernes vamos a hacer el sorteo en vivo y se van a poder llevar la party book de Mirada Salteña. Está espectacular y súper deliciosa, así que bueno, no se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias, diputada. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias y bueno, nos vemos el viernes. Próximo viernes. Hasta luego.